decía del ataque furibundo tipo jauría que están haciendo los, ¿cómo dijo usted? Activistas de sus propias causas, y orgánicos, ¿no? En el calderonato, pues, con el filipato. Calderonato, para que así se sienta usted también aludido, que no somos nada. Nunca lo fuimos y lo volveremos a hacer. No, el asunto, incluso los consejeros jurídicos que en su momento tenía Felipe Calderón han salido también a hacer objeciones y que casi como si la promulgación de una ley que fue aprobada por el Congreso constituyese un atentado contra las instituciones, ¿no? Vamos a suponer, o suponiendo sin conceder, ¿no? Como dicen los legoleyes, que en efecto la ley o la reforma contiene algunas estipulaciones o apartados jurídicamente compatibles. Es decir, lo que están alegando es, una vez que entre en vigor la ley y se aplique, bastará con 5 amparos que planteen los transgresores de los derechos de las víctimas para que le echen abajo porque no fue aprobada por los congresos locales o porque no se establece la responsabilidad de los estados y municipios que serían ya sujetos obligados, así como el gobierno federal, para establecer responsabilidad, para ver quién paga, qué se paga para las víctimas de la violencia, cómo se restituye en lo posible el daño, ¿no? Sin embargo, habrá que decir que no solo ha cumplido su compromiso Peña Nieto, sino que existe siempre la posibilidad de reparar o enmendar cualquier hierro que traiga una reforma, ¿no? Claro. Es decir, la publicas, entra en vigor y puedes plantearse una iniciativa para reparar cualquier problema de constitucionalidad si en realidad no hubiese, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo más importante y lo urgente ahora? Pues simple y sencillamente trabajar sobre la ley reglamentaria, porque los enunciados constitucionales o a nivel constitucional quedan usualmente menos enunciados si no existe una ley reglamentaria en la que sí se establezcan métodos, mecanismos, estructuras específicas para la aplicación de los derechos ya consagrados en la Constitución en favor de las víctimas de la violencia. Pero más que nada aquí, una ley de esa naturaleza, más que papel, tiene que ver con la voluntad del Estado mexicano, por supuesto, de reparar el daño. Porque usted sabe muy bien que aún teniendo una ley, la más perfecta que usted se puede imaginar, si no hay voluntad, no lo hacen. Claro. Nunca van a reparar absolutamente nada, siempre van a poner peros, van a poner amparos, etcétera, etcétera. Ahora, a los ojos de la sociedad me parece que un gobierno que obre en contra de las víctimas, convirtiéndolas doblemente en víctimas, me parece que sería jugarse un albur, porque sería condenable absolutamente y se pondría ese gobierno en un papel muy vulnerable mediáticamente hablando. Es un suicidio político, que por lo demás, ¿no? Y los derechos de las víctimas están consagrados a nivel internacional y hay convenciones y estatutos firmados por el gobierno federal que obligan al Estado mexicano a hacer este tipo de reformas, a proveer de los mecanismos y de los presupuestos necesarios para trabajar en favor de las víctimas de la violencia. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Lo que ha pasado en el estado de Chihuahua con las víctimas de los feminicidios, ¿sí? Hay por lo menos, ¿cuántos casos son? ¿4 o 5, algo así? Los últimos, sí, un 6 o 7, una decena, en la sentencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en la que estableció una serie de sanciones para el gobierno federal, estatal y municipal, y de obligaciones para restituir no solo el proceso, sino garantizar el acceso a la justicia para las familias de las víctimas y la reparación del daño, que están siendo cumplidas a cuentagotas, pero se tiene que hacer eso, porque de otra suerte el Estado mexicano entraría en un desacato a una disposición internacional y puede ser sujeto de sanciones internacionales. Es decir, el Estado mexicano está obligado, en
dígalo o no la Constitución, en virtud de los tratados internacionales y las convenciones que se hayan suscrito en la materia, ¿no? Entonces, si no se hace esto, ya no es tanto la bronca de la deslegitimación mediática que pudiera haber en el interior del país, sino a nivel internacional. Y eso te resta credibilidad y dificulta enormemente cualquier tipo de arreglo global, ¿no? En cualquier materia, incluso hasta económico-financiera. Bueno, y todo lo que sucede es de que todo acto producto de una, ¿cómo le podemos llamar? Una falta de atención por parte de la autoridad. Me parece que la autoridad tiene la obligación de resarcir el daño a las víctimas, ¿no? Porque finalmente es responsabilidad de la autoridad proveer de seguridad a sus ciudadanos. Y si lo vamos en el pasado reciente, en el sexenio de Calderón, estamos hablando de 100,000 casos nada más de víctimas de la violencia. Haya sido quien haya sido el que apretó el gatillo, ¿no? Claro. En los hechos son casos en los que se debe garantizar el acceso a la justicia, por lo menos, y a la reparación del daño en aquellos en que se fundamenta. Y ahora, bueno, lo que estamos viendo es que apenas empieza la persecución en contra de Felipe Calderón. Yo creo que por eso es la reacción furibunda de estos ¿qué diríamos? Personeros del Calderonato, porque no hay que olvidar que hay una denuncia planteada en la Corte Penal Internacional de La Haya, en la que miles de mexicanos, decenas de miles de mexicanos, están exigiendo la intervención de este el más alto tribunal penal del mundo, para que se investiguen en los casos de las miles de muertes que se produjeron en el contexto de la así llamada guerra contra el crimen organizado. Es decir, todavía no está la resolución de la Corte Penal Internacional, pero con las pruebas que se presentaron, creo que lo mínimo que se puede hacer es instaurar una investigación, una comisión. Y todavía falta que avancemos un poco más, y lo vamos a venir viendo a mediados del sexenio, probablemente, que se va a tener que integrar una comisión de la verdad sobre esto de la guerra del crimen organizado. Y Calderón no está salvo por muy que esté allá en Jarna, pues ahí lo está persiguiendo la opinión pública. Ya tiene unas miles de firmas que están en desacuerdo de que una universidad tan prestigiada esté recibiendo cátedra de alguien que dirigió un estado fallido. No es que indiciado él o parte de su gobierno por presumibles complicidades con organizaciones criminales, ¿no? Así es. Es decir, por eso son las reacciones primeras, ¿no? Lo que hay detrás de la promulgación de la ley y incluso el reconocimiento que me parece que de manera muy congruente hace Javier Sicilia al presidente Peña Nieto, decir, bueno, usted se comprometió a esto y está cumpliendo su palabra y se lo reconozco, ¿no? Los tironeos estos tienen que ver con el miedo que hay detrás entre Felipe Calderón, García Luna, algunos generales, todos los que aparecen como sospechosos en la denuncia que se presentó ante la Corte Penal Internacional. Entonces, eventualmente se tendrá que hacer una comisión de la verdad, una investigación para dilucidar qué dientes fue lo que pasó en estos 6 años, ¿no? Y por qué el país entero se llenó de muerte, desolación y temor colectivo, ¿no? No parece haber sido una cuestión de la mera casualidad, sino creo que hay elementos para suponer que fue toda una gran manipulación detrás de ello, en la que está el poder del dinero, del control. Lo habrían de ver mis ojos, y algo está pasando en el universo, don Ángel, pero es increíble que esté usted hablando bien del señor Peña Nieto. Yo digo lo mismo, prometió eso y lo cumplió. Ahora tiene que sacarse la ley reglamentaria, reparar los errores que hubiera, pero ¿qué voy? Ni modo de decir que no. Pues sí, y es un indicio, me parece, que le mando un aviso a Felipe Calderón, ¿no? Que sigue metiéndose, ya veis. Mire, yo voy a creer cuando no solamente sea esto las víctimas, sino cuando realmente meta a la cárcel a Moreira y
mete a la cárcel al Granier, al de Tabasco, y mete toda esta bola de rateros que saquearon sus estados y que salieron huyendo, dejando en ceros las arcas de esos estados, que son gobiernos emanados del PRI. Cuando desde la presidencia se les meta a la cárcel a este bola de ratas, entonces diré, oye, entonces es un nuevo PRI, es cierto. Que esa es una etapa. Habrá que ver los que están arriba, ¿no? Los que han evadido impuestos, los grandes consorcios que se han establecido en el país. Ese es otro. Habría que llegar hasta allá, ¿no? Por supuesto. Y darles el dinero y obligarlos a pagar lo que deben. Pero yo me conformo con estos números. Bueno, ya veremos y veremos, don Pepe, si ocurre tal cosa.